Bueno, en esta sección tocaremos el tema de condicionales. Como su nombre lo indica, es una condición que da el usuario para obtener un resultado. En este caso, lo que le vamos a decir es que van a obtener un descuento los productos cuya cantidad sea mayor o igual a 5, un descuento del 2%. Entonces lo hacemos de la siguiente forma: digitamos el símbolo igual, digitamos la palabra sí, abro paréntesis, y cuando yo hago esto, observen que el sistema me da tres opciones. La primera es que haga una prueba lógica. Lo segundo es que si esa prueba lógica se cumple, él se viene por el verdadero. Y si la prueba lógica no se cumple, se viene por el falso. Entonces voy a decirle que si la cantidad que tengo en esta celda es mayor o igual a 5, entonces que a este total lo multiplique por el 2%. De lo contrario, ponga 0, porque no va a tener descuento. Entonces, si yo le doy un enter, observen que este sí tiene un descuento de 100 pesos, que equivale al 2% del valor total. ¿Por qué? Porque la cantidad es mayor o igual, y miren que aquí es igual al 5%. Para no digitar las otras, yo voy a arrastrar la fórmula desde acá. Observen que si yo me ubico en esta partecita, clic sostenido, voy arrastrando, no necesito repetir la fórmula porque automáticamente Excel me ayuda con esto. Observen que en este caso sí me aplicó, en este caso no me aplicó porque la cantidad es menor que 5. En este caso sí me aplicó porque la cantidad es mayor que 5. En este no me aplica porque es menor, y en este no me aplica porque es menor. Esta sería nuestra primera condición para obtener un descuento, teniendo en cuenta que la cantidad debe ser mayor o igual a 5. Entonces me aplico en este y me aplico en este, y observen que es verdad. Este es igual a 5 y este es mayor que 5. ¿Qué hicimos acá? Hemos trabajado con un condicional numérico, es decir, que todos sus valores eran de tipo numérico. ¿Qué pasa cuando se involucra información de tipo texto? Entonces observemos acá. Acá tenemos una información con alumnos. Esa información con alumnos, lo que queremos decir es que si el promedio, si el puntaje, perdón, es mayor a 6, vamos a decir que el estudiante ganó. De lo contrario, si es menor de 6, el estudiante perdió. Entonces vamos a digitar el símbolo igual, decimos que sí. La prueba lógica es que si este puntaje es mayor o igual a 6, entonces dentro de comillita doble ponemos el mensaje que diga ganó. Si es lo contrario, o sea, si no es mayor que 6 sino que es menor, entonces vamos a poner un mensaje que diga que el estudiante perdió, y le doy un enter. Lo mismo, si ya tengo la primera fórmula, pues simplemente lo que hago es arrastrar, y ahí ya me aparece el resto de la información. Por ejemplo, este ganó, miren el puntaje que tiene, este ganó, miren el puntaje que tiene, pero este y este perdieron porque su puntaje es menor que 6. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a este en vez de 7 hubiese sacado, por decir algún 3, y le doy un enter? Miren que la fórmula automáticamente cambia. ¿Qué pasa si este en vez de 4 saca 6 y le doy un enter? Mire que automáticamente la fórmula le cambia. Igual sucede acá con el ejercicio anterior. ¿Qué pasa si la cantidad, por ejemplo, de esta es 7? Observen que si yo le doy un enter, miren que ahí se aplica el descuento. Si yo lo devuelvo, por decir algo, a 4, ahí ya no le aplica el descuento. Y son fórmulas que ya están automatizadas. Ahora veamos cuando un condicional es condicional y.
Veamos este ejemplo. Tengo estas ciudades, tengo estas ventas y quiero poner la siguiente observación, que si las ventas están entre 1000 y 3000, un mensaje que diga baja rotación. De lo contrario, un mensaje que diga buena rotación. Ahí aplica el i. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que debe estar entre 1000 y 3000. Entonces miren lo que voy a hacer. Digito el símbolo igual, digito la palabra sí, abro paréntesis y digito i. Y le pongo, por ejemplo, que las ventas deben ser mayores o iguales a 1000. Y es este punto y coma, y que las ventas deben ser menores o iguales a 3000. Ahí se están cumpliendo la condición, que si las ventas son mayores o iguales a 1000 y las ventas son menores o iguales a 3000, entonces poner un mensaje que diga baja rotación. De lo contrario, un mensaje que diga buena rotación. Observen que si yo le doy un enter, esta primera es baja rotación porque está entre 1000 y 3000. ¿Qué pasa si yo arrastro? Entonces miren lo que pasa. 1000 está en baja rotación, 2000 está en baja rotación, 3000 está en baja rotación, pero a partir de 4000 ya es buena rotación. Entonces ahí ya se me está cumpliendo el i. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le pongo 2000? Observen qué pasa a baja rotación. ¿Y qué pasa si yo a le pongo 5000? Observen que ahí ya pasa a buena rotación. Así se aplica el condicional i. El i es que se tienen que cumplir ambas condiciones. Esa es la condición del i, que se tienen que cumplir todas las condiciones para que se pueda venir por el verdadero. Y si no, se viene por el falso. Ahora veamos el condicional o. El condicional o es que se tiene que cumplir alguna de las condiciones, no todas. Por ejemplo, si las ventas son menores que 3000 o el inventario es mayor que 500, sacar un mensaje que diga baja rotación. Entonces vamos a darle igual sí, abro paréntesis. La condición es que, entonces pongo la o, abro paréntesis y digo que si las ventas son menores que 3000, que si las ventas son menores que 3000, o que el inventario es mayor que 500. Esa es la condición. O se cumple una o se cumple la otra. Con el o no hay necesidad de que se cumplan todas. Al menos si se cumple una, se va a venir por el sí. ¿Qué significa eso? Que entonces acá yo debo poner baja rotación. De lo contrario, vamos a poner buena rotación. Entonces veamos, porque es baja rotación, aquí se cumplen los dos. Primero, aquí se cumple, acá se cumple, por ejemplo, que las ventas son menores que 3000. Miren, las ventas son menores que 3000. Pero el inventario no es mayor que 500, pero se cumplió una de las dos. Eso significa que le aplica el o. Si yo arrastro, observemos, por ejemplo, en este dice baja rotación. Es menor que 3000, pero no es mayor que 500. Se cumplió esta. Por ejemplo, en esta, observemos que acá no es menor que 3000, ni tampoco es mayor que 500, o sea que tiene buena rotación. Veamos de baja rotación, cómo aplica. Las ventas no son mayores que 3000.
pero el inventario sí es mayor que 500. En ese sentido se aplica el o. Se cumplió una de las dos condiciones que tenía. Este es el tema de condicionales.